Profe, en teoría nos quedarían que 2 semanas de clase. En teoría no sé cuánto quede. Probablemente sí, 2 semanas de clase. Bueno, ok, bienvenidos otra vez. Hoy estamos en la parte de la clase en donde vamos al proceso de preguntas y respuestas. Estamos grabando, hoy es 13 de junio de 2023 y son, casi las 7. Bien, 6:56 de la noche. Y vamos a hacer la primera parte del problema 4. ¿Ok? Aparentemente tienen algunos problemas con eso. Voy a empezar entonces con mostrar para ustedes el problema 4. Ok, entonces leyendo el problema dice una mezcla acetona-etanol. La acetona es más volátil, que alimenta a una columna de enriquecimiento y tiene una extracción lateral líquida. Ojo. La tasa de flujo de la alimentación es 100 moles o gramomoles por minuto y la alimentación contiene 60% mol de acetona y es un vapor saturado. El producto lateral líquido se saca de la segunda etapa abajo del condensador parcial a una tasa de flujo, perdón, de 15 gramos mol por minuto. El reflujo se regresa como líquido saturado y el destilado debe tener 90% mol de acetona. La relación de reflujo externo L sobre D es 7 sobre 2, 3.5 por supuesto. La presión de la columna es una atmósfera. La columna es adiabática y es válido el derrame molar constante. Los datos de equilibrio están en mi problema, se los estoy dando. Ahí están, los datos de equilibrio están del lado derecho. Nota, no se requiere hacer tanteo. Una nota, una nota como cualquier otra nota, yo diría innecesaria. Calcule la fracción mol de acetona en la corriente lateral, la fracción mol de acetona en las colas, es decir, en el fondo, y la cantidad necesaria de etapas de equilibrio. También calcule el calor extraído del condensador y el calor añadido al hervidor. Eso tenemos que, este, no sé si volver a explicarlo, no sé si tal. Nosotros ya tuvimos esa clase de cómo calcular el calor o la entalpía y hacer el balance en condensadores y hervidores utilizando la entalpía de las mezclas. Así que eso para ustedes. Bien, pero empezando por el principio. Lo primero que yo sugiero que se haga es un dibujo de el aparato experimental que yo estoy pidiendo que se diseñe. ¿Okay? Entonces, el aparato que yo estoy pidiendo que se diseñe es una columna. No tan Eso grande. lo hice para tratar de visualizarlo, porque no lo lograba visualizar. Bueno, es mi concepción artística. Si te crees que está fea, no. Okay. Voy a empezar tratando de dibujarla con las explicaciones del enunciado del problema. ¿Ok? Supongamos que eso es la columna que yo estoy tratando de diseñar, ¿cierto? Entonces dice la alimentación de la columna. Obviamente la columna debe tener su alimentación, entonces voy a dibujar una alimentación F. ¿Okay? Entonces yo digo F que vale, F vale ¿cuánto? F vale 100 mol por minuto. Entonces 100 mol por minuto. ¿Sí? Y dice también la alimentación contiene 60% mol de acetona. Entonces Z sub F, Z sub F, 0,60 de acetona. ¿Ok? Y es total vapor saturado. Y es un vapor saturado. Si es un vapor saturado, ¿cuánto vale Q sub F? Cero. Recuerden que ¿cierto? Q sub F es
básicamente es la cantidad de líquido. Y si no hay líquido porque es vapor saturado, su F vale 0. ¿Okay? Entonces, siguiendo con el enunciado del problema, el producto lateral líquido se saca en la segunda etapa debajo del condensador parcial. Ok, entonces tengo que dibujar un condensador y tiene que ser uno parcial. Entonces dibujo mi condensador y con colorcito típico del condensador. Entonces este será mi condensador. Para indicar que estoy retirando calor es una flechita así, retiro calor. Y tengo que insertar de aquí a aquí, esto que está aquí es la corriente B1, ¿cierto? B1. O el vapor que sale del plato 1. Luego tengo, como es un condensador parcial, ajá, sí, claro, ya va, momento. A ver, ahí está. Un condensador parcial, tengo un colector de condensado y del condensador como tal vengo y lo meto. Eso sería mi condensado. Y luego ahora simplemente el reflujo que es de aquí para acá. Eso sería el reflujo como un líquido. Así. Y luego eh, el destilado que viene en forma de vapor. Entonces destilado, no sé cuánto es, pero destilado con una determinada composición X de destilado. Y esto sería reflujo L sub 0 con una determinada composición X sub 0 para el reflujo. Entonces, ok. Eh, Dice, el producto lateral del líquido se saca de la segunda etapa debajo del condensador parcial. O sea que tengo que insertar una segunda extracción lateral aquí. De tal forma de que si esto era destilado 1 y esto era XD1, ahora voy a tener un destilado 2 y un XD2. Dice, a una tasa de flujo de 15 gramos mol. Entonces esto me lo están dando. Esto sería 15 mol por minuto. El reflujo se regresa como Ya, líquido. profe, eso sería la composición del destilado. Ya va, que estoy perdido. Estás perdida. Bueno, vamos a ver si te desperdemos. De nuevo, tengo dos destilados, D1 y D2. X de 1 no me dicen nada, X de 2 no me dicen nada. ¿Ok? Son dos composiciones diferentes. Lo único que me dicen de X de 2 es que debe de salir del segundo plato, debajo del condensador parcial. ¿Cierto? Así dice el problema. Sí, Segundo plato debajo del condensador parcial. Y además te dice que está saliendo a una tasa, a una, aquí dice, a una tasa de flujo total de 15,0 gramos mol o mol por minuto. Aquí lo puse, 15 mol por minuto. ¿Ubicada? sí. Ese sería, si no me equivoco, es el flujo, ¿no? El flujo del destilado 2. Del destilado. Sí, esto es correcto. Ahí dice, mira, el producto lateral líquido se saca de la segunda etapa debajo del condensador parcial a una tasa de flujo total de 15 gramos mol por minuto. ¿Okay? Punto y seguido. El reflujo se regresa como líquido saturado
el destilado debe tener 90% mol de acetona. Entonces ahí te dan otra guía, porque si el destilado es 90%, esto es 0,90. Sería la composición en el destilado. ¿Okay? Lo único que uno tiene que hacer aquí es leer, más nada. Dice, el destilado debe tener 90% mol de acetona. Ok, punto y seguido. La relación de reflujo externo L sobre D es 7 sobre 2. Entonces ese es otro dato. R, o relación de reflujo, que ya ustedes saben que R es L 0 sobre D. R es 7 sobre 2. 7 sobre 2 es 3.5. Bueno, si lo podemos poner así, es Ya, eso sería del reflujo que viene del condensador parcial, ¿no? eso sería el reflujo externo, es correcto. Es que viene del reflujo, que viene del condensador parcial. L 0 sobre D es 7 sobre 2. Lo puedo escribir así también. 7, 3 y medio, 3 y medio. Nah, 3.5 me suena mejor, ¿verdad? 7 sobre 2 o 3.5. ¿Cierto? ¿Todo el mundo ubicado aquí? Sí. Bien. Sigo leyendo. La presión de la columna es una atmósfera. Los datos de equilibrio están en una atmósfera. La columna es adiabática, quiere decir que no hay pérdidas de calor a la atmósfera. Y es válido derrame molar constante, es válido contra difusión molar. Los datos de equilibrio están en el problema 400. Ok, ¿qué me dice del revidor? No me dice nada. Entonces tengo que completar el dibujo de mi columna con un revidor. Okay. Le pongo un colorcito típico del revidor. Y dibujo las respectivas corrientes que entran al revidor, también que salen del revidor, es decir, la del vapor, y la de el fondo. En este caso, fondo B con una composición en XY para tener básicamente el dibujo completo de mi columna. Ok, dibujo el fondo. Creo que por ahí decía ¿qué era lo que me preguntan? Calcule, dice, calcule la fracción mol de acetona en la corriente lateral X sub S. O sea, calcule esto. Lo voy a marcar como amarillo. Es, repito, la fracción mol de acetona en la corriente lateral, la fracción mol de acetona en las colas, es decir, calcule esto, y la cantidad necesaria de etapas de equilibrio. ¿O ves? Por supuesto que hay cosas que uno debe calcular también, por ejemplo este y este, que vienen de los balances. Y el número de etapas sería número de etapas luego de que haga la parte de McKay-Thiele. Ajá. Es lo que me pide también como parte del cálculo. Y también la cantidad de calor que hay o que debería haber aquí en el Q del condensador, lo debería calcular. Y también debería calcular el Q en el hervidor, Q del boiler. Entonces,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cositas. Hay que calcular para ese problema. Todo lo que hay que calcular está en amarillo. Si quieren pongo en verde lo que ya tengo. ¿Qué tengo? Tengo esto como dato. Tengo el reflujo como dato también. Tengo la composición de aquí arriba como dato. Tengo esto como dato. Tengo F como dato y tengo las composiciones Z sub F y Q de F también como dato. Entonces tengo bastantes datos. Tengo datos y tengo incógnitas. Entonces, ¿quién de ustedes no tenía claro cómo empezar a hacer el problema? A ver, Emma Gómez, dime Emma. ¿No tenías claro cómo hacer o cómo empezar a hacer el problema? Bueno, ¿te quedó claro qué es lo que está pidiendo ahí y más o menos lo que Sí, tiene? Ok, ok. Entonces, ¿qué le queda a ustedes? Les queda, número uno, hacer, em, plantear las ecuaciones de los balances en cada una de las zonas de operación. ¿Ok? Obviamente, hay, ¿cuántas zonas hay? ¿Cuántas zonas de operación hay? A ver, zonas de operación, zonas de operación. La gente muchas veces se equivoca con eso. Repito, una zona de operación es aquella zona en donde cambia el flujo, ya sea de líquido o de vapor. Entonces, toda columna, tendríamos, ¿cómo? tendríamos la que tendríamos dos, ¿no? Sí, toda columna tiene al menos dos, porque tiene una zona de operación de enriquecimiento y una de agotamiento. Pero esta tiene una Esta tiene zona la de la adicional. lateral. Tiene una zona adicional porque tiene una corriente lateral adicional. Entonces, si ustedes quieren saber cuántas zonas de operación hay, cuenten el número de corrientes y le restan uno. O sea, el número de corrientes menos uno es el número de zonas. En este caso, para una columna normal tiene tres corrientes, ¿verdad? Una de alimentación, una de destilado y una de residuo en el fondo, ¿verdad? Con tres corrientes tienes dos zonas. Con cuatro corrientes tienes tres zonas. Con cinco corrientes tienes cuatro zonas. Con seis Pero corrientes, sí, etcétera. cómo nos quedaría cuando estemos haciendo, pues nosotros veníamos trabajando con dos zonas de operación? Ajá, venían Ah, trabajando con dos zonas. Bueno, lo tenemos una primero, zona extra donde no sé si recuerda que las zonas se cruzaban ujú, y ahora esta tercera zona, ya nosotros bueno, creo que habíamos la visto esto. Además, de todas formas, te lo recuerdo. Discúlpame, voy a guardar el archivo de Excel, este, lo guardo. Y voy a dejar de presentarlo por un momento y me regreso al material de apoyo, PowerPoint. Y te voy a mostrar lo que ya habíamos visto de las zonas de operación. La zona de operación tiene que ver con esta, columnas con corrientes múltiples. En esta diapositiva ves que esta columna tiene una segunda extracción lateral, ¿correcto? Entonces tiene un destilado 1 y un destilado 2. Sería la ecuación 7 es la ecuación de la zona de operación de enriquecimiento. Pero debajo del destilado 2 hay una zona de operación intermedia, ahí lo dice. Mientras que para la SOI significa zona de operación intermedia. Ahí te hago los balances. El balance global es B sub K más 1 más L sub K más B1 más B2, sería ecuación 13. Y el balance por componente, ahí está también ecuación 14. Entonces, de la ecuación 13
necesito, o mejor dicho, del plato de extracción necesito saber era, cuánto era en términos de líquido. Resulta que siempre voy a asumir que las extracciones son líquidos saturados, ¿ok? Líquido saturado. Por lo tanto, Q de cualquiera de las extracciones es igual a 1. Material de apoyo. Q de cualquiera de las extracciones es igual a 1. Y resulta entonces que L sub n, haciendo el balance de líquidos sobre el plato, L sub n es el líquido que entra y el que sale es L sub k, y también sale Q de 2 por D2, entonces L sub k por 1 por D2, más 1 por D2. Y el B sub k es igual a B sub n más el vapor que hay en D2, pero no hay vapor en D2 porque de nuevo estamos asumiendo que Q de 2 es igual a 1, por lo tanto el vapor B sub K es igual al vapor B sub N, más o menos eso ya lo habíamos visto. En la otra diapositiva lo que me muestra es cómo queda la ecuación 14 cuando yo sustituyo eso en las, en las ecuaciones que ya habíamos visto para la zona de operación intermedia. Resulta que para la zona de operación intermedia, después de sustituir todo eso, quedó la ecuación 14 de la forma en cómo aparece allí. Te la marco y te la pongo en resaltado en amarillo para que no se te pierda más nunca. Ay, aquí estoy, perdón. Guardar. Entonces, para una extracción lateral, fíjate cómo quedó la ecuación de la zona de operación intermedia. ¿Okay? Sería y sub k más 1 es igual a r por d1 menos d2 sobre r más 1 por d1 multiplicado por x sub k más el intersecto. Y el intersecto era d1 por x de 1 más d2 por x de 2 entre r más 1 por d1. Entonces, si yo quisiera, pudiese agregar más extracciones. De hecho, el problema 5 tiene 3 extracciones laterales. Resulta que yo en mi problema 5 tengo que hacer un análisis muy similar en cada una de esas extracciones laterales, lo que me va a dar una ecuación diferente en cada una de esas secciones. Pero en general se parecen mucho. Porque si yo veo esta ecuación puedo decir lo siguiente, y yo espero que el que vea este video. Pregunta. Ajá, pregunta de Jordi. Si fues, si son en cada salida, siempre va a haber un cambio de pendiente. Sí, Salida lateral. en cada salida lateral va a haber un cambio de pendiente, y en cada entrada, si tiene más de una alimentación, también. Entonces, fíjate que pero tienen unas tendencias que uno puede analizar. Por ejemplo, fíjate en esa ecuación 14 que está en amarillo. Hay un cambio de pendiente, correcto. Pero, en general, las extracciones son negativas en el numerador de la pendiente. Fíjate, D2 es negativo en el numerador y es positivo en el intersecto. ¿Ok? Te la marco aquí mismo. D2, eso que está en rojo, ay, pero ¿qué me pasa? Eso es lo que quiero que veas, lo que está en rojo. D2 es la corriente lateral, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, D2 afecta los dos términos de la recta. Afecta la pendiente y afecta el intersecto. Pero en la pendiente es negativo
mientras que en el intersecto es positivo. Mientras que en la pendiente se resta en el numerador, en el intersecto se suma en el denominador. Eso, En la pendiente la haría menor, la pendiente la haría menor en la otra mayor. y el intersecto lo haría mayor. Eso, eso es igual, exactamente lo mismo para cualquier extracción lateral. Para cualquiera. Extracción lateral, cuando tú veas una extracción lateral, negativo en la pendiente, positivo en el intersecto. Chequéalo. Puedes jugar con esas ecuaciones y tratar de deducir tú mismo esa ecuación. Es posible. ¿Quieres que te muestre? Ah, perdón. Creo que no está aquí en este material de apoyo. Pero puede deducir lo mismo cuando la corriente es de entrada y no de salida. ¿Qué pasa con las corrientes de entrada? Debería llegar a la conclusión contraria, que para una corriente de entrada es positivo en la pendiente y negativo en el intersecto. Deberías llegar a esa conclusión fácilmente. Bueno, no tan fácilmente porque también involucra una parte de vapor, pero sí. Cuando estoy hablando de las alimentaciones múltiples, o sea, más de una alimentación, un buen consejo es ver cuánto, cuánto vale el Q, cuánto vale el Q de esa alimentación. Porque, de nuevo, si la alimentación es líquido, si la alimentación, repito, es líquido, se va a comportar exactamente de esa forma, pero al revés. Positivo en la pendiente, negativo en el intersecto. Si la alimentación es vapor, obviamente el vapor no va a afectar para nada el líquido. Ay, pero si la alimentación es mixta, es decir, que tiene tanto líquido como vapor, va a afectar arriba y va a afectar abajo también. Y yo creo que voy a tener que hacer otro video explicando lo de las alimentaciones múltiples, porque con este video ya creo que se acabó la cosa. Entonces voy a dejar de presentar y voy a detener el video y lo voy a subir a YouTube para que aclaren un poquito de estas dudas, ¿ok? Detente.